estar. Cristo muy pronto vendrá. Un nuevo sol de un nuevo día va a brillar. Cuando regrese Jesús, pronto vendrá, pronto vendrá. Cristo muy pronto vendrá. Un poquito más, y el que ha de venir vendrá. Porque queremos motivarte a estudiar profundamente la palabra de Dios. Porque alrededor nuestro las señales indican que Cristo viene pronto. Proyecto Sion es una plataforma virtual que tiene el propósito de entrar hasta tus hogares y entonces llevarte el mensaje de salvación en Cristo Jesús, porque Jesús viene ya. Sintonícenos en YouTube, Proyecto Sion en Facebook, en la mañana en los devocionales, el blog de Proyecto Sion, y únete al grupo de oración de Proyecto Sion. Jesús, no lo olvide, viene pronto. Pronto Jesús volverá. Hola, mi nombre es Stephanie y me gustaría compartir contigo una información bien importante acerca de la violencia doméstica. ¿Qué es la violencia doméstica? La violencia doméstica es un patrón de comportamientos que envuelve no solo el abuso físico, sino el abuso psicológico de una persona sobre su pareja. Específicamente se da en relaciones consensuales de pareja, que ya pueden ser de matrimonio, de convivencia o de noviazgo. Pero aún habiéndose culminado cada una de estas relaciones, tú también puedes ser víctima de violencia doméstica por parte de tu expareja. El propósito principal es que el maltratante mantenga el control y el poder sobre su pareja. Como les mencioné, se manifiesta a través del abuso físico o el abuso psicológico. Pero dentro de estas dos esferas, el abuso y la violencia doméstica se manifiesta de variadas formas. Por ejemplo, en el abuso físico, que incluye el golpearte, el quemarte, el empujarte, también está el abuso sexual. Es obligarte a llevar a cabo conductas sexuales con las cuales tú no estás de acuerdo. Dentro de la esfera psicológica hay muchas más. Está la intimidación, está la amenaza. Por decir algunos ejemplos, amenazarte con hacerte daño, amenazarte con hacerle daño a tus hijos, con autolesionarse, amenazarte con deportarte. El propósito es lograr que tú hagas lo que esa persona quiere que tú hagas a través de la amenaza. También se puede dar a través del aislamiento. Él hace que tu familia y tus amistades tengan temor de contactarte. Te restringe tu movimiento, te acompaña y te sigue a todas partes. Durante el día quizás te textea y te llama muchas veces para saber cómo estás, dónde estás. En algunas ocasiones llega a tu lugar de trabajo, llega a tu universidad, llega al lugar donde le dijiste que iba a estar solamente para confirmarlo. También impide o dificulta el que tú estudies o que trabajes. ¿Para qué? Para que dependas plenamente de él. Por último, está la manifestación espiritual. Hacerte sentir que es tu deber como cristiano mantenerte en esa relación. Utiliza la Biblia para justificar su comportamiento y en el caso del maltrato del hombre hacia la mujer, utiliza la Biblia para justificar la autoridad del hombre. Necesito que recuerdes 3 cosas bien importantes. Tu víctima de violencia doméstica o tu persona en posición de ayudar a una víctima de violencia doméstica. La violencia doméstica no es un problema que solamente se da en los hogares no cristianos. Hay tanto abuso en los hogares no cristianos como en los hogares cristianos. Segundo, es una mentira que la violencia doméstica es solamente hacia la mujer. Los hombres también son abusados por las mujeres. Y en tercer lugar, por favor, tu víctima o tu persona en lugar de ayudarla, recuerda que la víctima nunca es la culpable. La violencia doméstica es un problema real,
Es un problema que afecta a más de 12 millones de personas al año en los Estados Unidos. Y esto incluye tanto a hombres como a mujeres. Es importante que recordemos y entendamos la magnitud del problema. En Puerto Rico, durante esta pandemia, desde que comenzó el toque de queda en marzo, en las primeras 5 semanas se reportaron un total de 643 incidentes de violencia doméstica. Esto es a razón de un promedio de 18 incidentes por día. Amiga o amigo que me escuchas, que estás siendo víctima de violencia doméstica, no te quedes callado, no estás solo. Tienes que comunicarte con un amigo, con un familiar o ve directamente a las autoridades. También puedes comunicarte con distintos centros de apoyo y programas locales que te ayudan en este proceso, te dan consejería, te proveen apoyo y planifican la seguridad de las víctimas. Para más información sobre estos refugios y sobre las leyes que te protegen, tienes que acceder a este enlace, va a estar en pantalla, www.womenslaw.org www.womenslaw.org. Ahí va a ir a la opción titulada Lugares que te ayudan. Y ahí vas a encontrar muchos refugios donde puedes llamar, comunicarte y pueden ayudarte. No te quedes callado, no estás solo. Saludos nuestros queridos amigos, feliz sábado para todos y cada uno de ustedes. Gracias por su sintonía en este repaso de escuela sabática, que esta semana está riquísimo. Esta semana tuvimos una lección maravillosa de escuela sabática dentro de ese contexto de lo que es desarrollar una actitud ganadora, una actitud positiva, una actitud que refleje la actitud de nuestro Señor Jesucristo. Porque a fin de cuentas lo que queremos hacer es ganar almas y hacer amigos para Dios, que ese es básicamente el tema de todo este trimestre, hacer amigos para Dios. Y en esta ocasión se encuentra conmigo el pastor Javier Negrón. Dios te bendiga, Javier. Saludos, Pastor Dávila. Muy buenos días para usted, buenos días para toda la hermandad. Un feliz sábado. Qué bueno que podemos compartir en este repaso de la lección. Y nos acompaña también una dama, una laica, que es directora de escuela sabática en la iglesia de San Lorenzo, aquí en Puerto Rico. Así que presento también a mi querida amiga Clara Ortiz Serpa. Dios te bendiga, Clara. Gracias, Pastor. Dios le bendiga a ambos, Pastor Negrón, Pastor Dávila. Muy contenta, siempre muy honrada cuando me invitan a participar en estos repasos de la lección. Yo me los disfruto mientras los estudio y mientras los repasamos los disfruto más porque cada día aprendo más. Así que, sin nada más, ¿qué les parece si comenzamos este repaso con una oración? Así es. Oremos. Bondadoso Padre, Padre de bondad y misericordia, te damos gracias porque una vez más nos permites llegar a toda la feligresía, Señor, para repasar tu palabra, todo lo estudiado en la semana, Señor. Te damos gracias por esos lindos mensajes que nos trae, Señor, y esas enseñanzas que nos dan poder para que nosotros podamos ir a otros, Señor. Tú nos otorgas un poco de ese poder para que nosotros podamos llegar a otros y podamos traerlos a ti. Gracias te damos, Señor. Bendice a toda la feligresía, a todos los hermanos que nos escuchan, Señor, en este sábado hermoso. Sé con todos nosotros, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Negrón, desarrollar esa actitud positiva para nuestro Señor. Hay un verso que tenemos como verso de memoria que se ha estado estudiando durante toda la lección. Quisiera usted compartir 1 de Pedro 3:15 y discutir acerca de cómo ese texto encaja perfectamente con este asunto de desarrollar una actitud positiva, una actitud ganadora. Gracias, Pastor Dávila. Y nos dice la inspiración: si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. 1 de Pedro 3:15. Pastor,
estar preparado para presentar defensa. En otras palabras, estar listos a hablar de nuestra fe, a hablar de en qué creemos. La palabra actitud, ¿verdad? Porque la clave es que desarrollemos una actitud ganadora. Es contrario a una actitud triunfalista. Aquí no estamos hablando de triunfalismo, estamos hablando de una actitud que suma. Vamos a sumar. La definición de actitud se refiere al temperamento de una persona frente a ciertas situaciones. Así que actitud implica que yo debo tener ese carácter, debo tener la imagen de Cristo, porque Cristo es la definición de carácter. Debo tener la imagen de Cristo para que otros sean atraídos a Cristo y puedan ver a Cristo en mí, pastor. Y eso es lo que nos está pidiendo la lección en esta mañana, y eso es solamente posible a través de la Escritura, a través de la palabra, porque a través de ella es que conocemos a Jesús, pastor David. Muchas gracias. Y esa actitud ganadora nos hace que otras personas nos reciban, nos acepten, puedan ver en nosotros una persona distinta que siempre busca lo mejor de los demás, que no los hacemos sentir incómodos, que se sienten cómodos y que con nosotros ellos se sienten tranquilos y transparentes, felices de ser auténticos y genuinos. Algunas personas piensan que hay una diferencia entre hacer esto y decir la verdad, porque dicen la verdad, pero no la dicen de la manera correcta. Y la Biblia no nos llama a decir mentiras. Nosotros tenemos que decir todo el tiempo la verdad. Ese texto también nos habla de dar respuesta con mansedumbre. Tenemos que dar una respuesta de esa esperanza que hay en nosotros, pero con mansedumbre. Hermana Clara Ortiz, ¿cómo ha visto usted en su vida o cómo usted entiende que a través de esta lección se ha visto este término de dar respuesta con mansedumbre y decir la verdad con amor? Sí, gracias, pastor. Decir la verdad, como ustedes bien mencionan, es fuerte. Decir la verdad, una verdad que agrade, pues es bien fácil. Pero cuando tenemos que decir algo que no gusta, pues ahí es donde la actitud es bien importante, cómo tú la digas. Así que me recuerda pues a María Magdalena, más bien, él le dijo la verdad, pero él no la señaló, él le dijo, ve y no peques más. Pues ¿qué le estaba diciendo? Estás pecando, pero ve y no peques más. Así que se lo dijo en una buena forma. Yo me imagino a Jesús diciéndole a María con esta dulzura, con esta bondad, ve, y me parece hasta que le pasó la mano por la cabeza, si se permitía, dejándole saber, ve y no peques más. Así que María le estaban señalando, pero no le estaban señalando sus pecados para hundirla más, sino para acercarla más a él. Así que cuando decimos las cosas la verdad de una forma hiriente, nos alejamos a las personas. Y eso hacía Jesús. Jesús no señalaba el pecado, no le importaba más a Jesús su pecado que el atraerlos a ellos. Era esa bondad que él tenía, que quería atraerlos a ellos y no estaba recordándole el pecado que tenía. Y la actitud positiva es aquella actitud ganadora donde nosotros podemos ganar almas para Cristo, que es el fin de todo. Muchas gracias, Clara Ortiz. Ahora, Pastor Negrón, había una rivalidad entre samaritanos y judíos. Ellos no se mezclaban. Y también hubo un encuentro. En esta ocasión no fue un encuentro con una mujer judía, esta vez fue una mujer samaritana. Y ese encuentro con esa samaritana nos dice muchas cosas. Pastor Negrón, ¿cómo usted puede ver que a pesar de que era una nación idólatra, que a pesar de que Jesús le pudo haber señalado un montón de deficiencias en su sistema de adoración, y la mujer en el pozo precisamente le trae este asunto de ese conflicto de adoración entre ambos pueblos? ¿Cómo fue que se capitalizó este encuentro y cómo se pudo obtener una victoria y desarrollar esa actitud ganadora y sacar lo mejor de esta mujer? Pastor Negrón. Muchas gracias, Pastor Dávila, y esto es importantísimo a los hermanos que nos acompañan en esta mañana, porque debemos entender que cuando la declaración de Juan capítulo 4, los versos 3 y 4, dice que le era necesario a Jesús pasar por Samaria, ese era necesario tiene unas implicaciones tan poderosas, Pastor Dávila. No solamente
el primer aspecto era Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, así que Jesús venía en misión de salvar. Y había una mujer allí que el enemigo la tenía agarrada, que estaba en las garras del enemigo y no tenía esperanza. Pero Jesús tenía que quebrar los prejuicios que tenían sus discípulos, porque los discípulos iban a ser los responsables de compartir esa luz al mundo. Así que Jesús vino a salvar a esta mujer, pero también quería darle una lección a sus discípulos y enseñarles a ellos que lo que él había limpiado, ellos no lo podían llamar inmundo, citando Hechos el capítulo 10. Es importante hacer un contraste. Vamos a establecer que Jesús es judío y se lo dijo claramente a la samaritana. La salvación viene de los judíos. O sea, Jesús es judío. Jesús no contradice la enseñanza de los maestros, de los rabinos de la época, porque ellos enseñaban lo que Jesús le había revelado a Moisés. Eso no, aquí no hay una dicotomía. El problema es cómo, para establecer el contraste, Pastor Dávila, cómo chocaban la forma de decir esas supuestas verdades de los fariseos. Los fariseos pretendían que tú te asemejaras a ellos para obtener la salvación. Ellos se presentaban como esa carta. Sin embargo, Jesús, ellos eran elitistas, ¿verdad? Ellos no te me acerques. Jesús comía con pecadores y ellos lo criticaban. Pero es que eso fue lo que él vino a hacer, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que establezco esa diferencia porque Jesús necesitaba establecer en nuestro corazón, gente, aquí todos somos pecadores, claro, lo excluyo a él, y todos necesitamos salvación. Y la salvación se ha de comunicar a través de personas. Y eso fue lo que Jesús vino a hacer. No quiero seguir, quiero darle la oportunidad a ustedes y luego abundo un poquito más, pastor. Excelente, Pastor Negrón. Entonces vemos aquí una escena donde hay una mujer que se va acercando, que va a un pozo, va a mediodía, donde el agua está más caliente, porque no quería encontrarse con otras mujeres en ese pozo, porque las mujeres iban por la mañana y ellas, yo no quiero encontrarme con ellas porque no quiero que me señalen. Quiere decir que había sido una persona marginada incluso por los de los mismos de su pueblo. Entonces Jesús se encuentra con ella en este lugar. Jesús sabía, le era necesario. Pastor Negrón, yo quisiera compartir algo aquí con los amigos, y es el hecho de que eso de me era necesario pasar por Samaria. La realidad es que Judea estaba al sur. Ya vamos a tocar un poquito acerca de la geografía. Judea está justo al oriente del Mar Muerto, ahí está Judea. Más hacia arriba está, bueno, Emaús, Efraín, más hacia el norte. Y si seguimos más hacia el norte, llegamos a Samaria. Y después, todo lo que te encuentras en el lado oeste, en el oriente, perdón, lo que te encuentras en el oriente es el río Jordán. Y luego finalmente pues llegas a Galilea y bueno, a Samaria, que está en el camino entre Judea y Galilea. Pero lo que hacían los judíos, que eran tan exclusivos exclusivistas, como usted bien mencionó, Pastor Negrón, es que ellos salían de Judea, cruzaban el Jordán al desierto allá en Perea, pasaban hasta por Decápolis y llegaban allá y entonces cruzaban nuevamente el Jordán hacia el oeste para entonces llegar a Galilea. Hacían ese cruce del Jordán 2 veces para evitar pisar siquiera la tierra maldita de los samaritanos, porque así lo veían ellos. Así que le era necesario pasar por Samaria. Bueno, si fuéramos en línea recta, sí era necesario pasar por Samaria, pero no era necesario desde el punto de vista como lo hacían ellos, porque ellos se daban la vuelta para no pasar por allí. Pero Jesús pasó por allí y se encontró con esta mujer, hermana Clara Ortiz. Ese encuentro, háblenos usted desde el punto de vista femenino de ese encuentro con esa mujer. Esta mujer, como usted bien menciona, era una mujer que tenía un pasado, así que ella no quería que otras personas lo vieran, porque podían señalarlas. Ella no quería ir, nadie quiere que lo señalen las cosas que uno ha hecho. Así que es tan importante cuando se menciona le era necesario, porque Jesús sabía que allí había un alma de salvación. Y no solamente eso, esa mujer iba a ser la persona que iba a llevar el mensaje a los otros samaritanos, iban
iba a traer otras personas, así que le era necesario que pasara por allí. Y esa mujer, Jesús le menciona, tú has tenido varios maridos, y ella dice, ok, este hombre es un profeta, este hombre sabe, así que es necesario que yo tuviera que pasar por allí. Pero 5 maridos tenía, ¿no? Así que... Y el que ahora tenía no era de ella. Exactamente. Había tenido 6, le faltaba el séptimo, que era Cristo. Y se lo dijo, y cuando ella fue a llevar el mensaje, ella estaba feliz de la vida. Ay, me dijeron que tengo tantos maridos. Ella estaba gozosa porque le mencionaron, ¿quién se goza cuando te señalan lo que tú has hecho mal? Pero Jesús conocía el corazón de esa mujer. Esa mujer era una mujer que Jesús la veía como un alma para el reino. Y esa es la manera que nosotros debemos ver a otras personas, como almas para el reino, porque ella fue el eslabón para que otros se aceptaran el mensaje también. Así que era necesario que él pasara por allí y que fuera a esa mujer en particular. Muchas gracias, Javier, Pastor Negrón. Era necesario pasar por Samaria. Cuénteme usted. Sí, es que es importante que el prejuicio era de lado y lado. Porque cuando Jesús comienza a hablar con esta mujer, Jesús aborda a esta mujer de una manera interesante. Le dice Jesús, dame de beber. Y eso a mí, Pastor Dávila, me rompe los esquemas mentales. Porque yo imagino a Jesús como todo un caballero. Y yo no entiendo cómo Jesús, que estaba en el pozo antes que ella, y ella llega y yo lo veo sentado en una piedra allí y le dice, mujer, sácame un vaso de agua ahí. Y eso a mí como que, pero sabes, Jesús utilizó la técnica correcta para abrir el corazón de esta mujer. Si Jesús le hubiera brindado ayuda a ella no lo hubiera aceptado. Entonces, fíjate cómo Jesús utilizó las palabras correctas. Jesús no tenía sed de tomar agua. Él es el agua viva. Jesús tenía hambre y sed de ella. Y abrió con esas palabras ese contacto. Y allí entonces viene el diálogo. Fíjate que ella le dice, ¿cómo tú siendo judío? Fíjate que si miramos cuidadosamente, ella tutea al maestro. Como tú. Y ese tú es un tono despectivo porque viene acompañado de la palabra judío. Pero Jesús no se amilanó con esa actitud a la defensiva de ella, sino que Jesús siguió porque Jesús tenía un objetivo. Jesús no sintió el rechazo. Él dijo, ok, vienes por ahí. Y entonces después le dice, si tú supieras quién es el que te habla, quién es el que está aquí contigo, tú le pedirías a él. Y si supieras el don de Dios, pastor. El don de Dios. El don de Dios es Él, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Jesús es el don de Dios. Y entonces Jesús venía a sembrar. Fíjate que quiero establecer lo siguiente. Con una palabra poco convencional, Jesús abre la conversación con ella. Dame. Él en todo momento hubiera hecho lo contrario, lo dice el método de Cristo. El Salvador del mundo se mezclaba con la gente como quien quería hacerle bien, atendía sus necesidades, se ganaba su confianza, pero a ella le dijo, dame. Y cuando usted estudia la lectura allá del buen samaritano, va a encontrar el porqué, y no tengo el tiempo para explicarlo ahora. Pero fíjate que tomando las palabras de la Escritura, esta mujer va, deja el cántaro luego de esa interacción con Jesús, y mira lo que le dice a la gente. Mira lo que ella le dice. Estoy en el versículo 28, le dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Es decir, lo que ella compartía, este hombre me desenmascaró. Pero saben, ella llevó un mensaje. Yo necesitaba quitarme ese peso de encima. Yo necesitaba libertad y este hombre me la dio. Este hombre me dio el agua que me quitó la sed y me quitó la sed para siempre. Excelente, Pastor Negrón. Así que, Clara, el Pastor Negrón está trayendo básicamente lo que tú habías mencionado. Esa mujer se sentía feliz. Tuvo un encuentro con el Señor Jesús. El Señor Jesús le señala sus pecados, como quien dice, pero lo hizo de la manera más tierna, política, correcta, propia que se puede hacer con una persona.
Lo hizo él sabía exactamente qué palabras utilizar con ella. Él necesitaba quitarle la venda de que, olvídate del conflicto de adoración. Ella lo llevó a un plano teológico. Esa mujer se preocupaba por la teología. Ella estaba hablando, dicen que es en este monte, dicen que es en el otro monte. ¿En qué monte se debe adorar? Tú eres judío, hay un conflicto entre nosotros por el monte de donde debemos estar adorando. Claro, sabemos que los samaritanos se mezclaron con los paganos y te hicieron una amalgama allí de religión. Pero ese no era el punto. El Señor Jesús no vino a hablar de eso. Olvídate de eso. Yo te voy a presentar algo más importante que eso, porque vendrá el momento en donde los verdaderos adoradores tendrán que adorar en espíritu y en verdad, y no hay monte ni templo, simplemente donde tú estés allí te vas a congregar con tu Señor, eres tú con Dios. Y yo te voy a mostrar el don de Dios. Yo te voy a mostrar lo importante que es, no el lugar, sino la actitud correcta y buscar a la persona correcta cuando adoras. Y yo soy, se presentó. Nosotros debemos presentar a las personas a Cristo y olvidarnos de lo demás, la otra teología, de que aquello, lo otro, que si hay que orar de esta manera. Mire, presentemos la persona a Cristo y ya. Y Jesús va a hacer el resto del trabajo. Hermana Clara Ortiz, le dijeron 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tuyo. Y esa mujer se fue contenta, me dijeron todo lo que dijeron. O sea, usted es una dama, usted sabe que eso, si nosotros lo analizamos, como que no encaja, Clara. Y sin embargo, No, definitivamente. él la tocó y el toque fue tan especial que luego ocurrió algo muy grande en Samaria. Muy grande. Eso que le dijeron a ella lo supo canalizar, lo supo interpretar. ¿Qué pasó después, hermana Clara Ortiz? Bueno, si los judíos, los apóstoles no querían pasar por Samaria porque, pues, ellos, por todo lo que ustedes han mencionado, ellos entendían que había una rivalidad entre judíos y samaritanos, así que ellos iban a dejar ese terreno fértil que había allí, porque para ellos era un lugar inhóspito, era un área que lo podían, pero que no tenían que hacer nada allí. Pero el Señor ve siempre en cualquier lugar, ve las personas que hay ahí. Había un alma para él. Y así fue que él pudo encontrar esa persona que después le llevó el mensaje a todos los samaritanos y a muchos samaritanos, y muchos se convirtieron. ¿Por qué? Porque había una actitud correcta. Y eso nos lleva a otro tema, la actitud que podemos tener correcta cuando hablamos a las personas. Porque Jesús le mencionó a la samaritana que tenía 5 maridos, pero ella, ¿quién eres tú para que me estás diciendo? No, ella vio lo positivo, ella vio la bondad que había en él. Y esa es la actitud correcta cuando hablamos con otras personas. Y a pesar de que tú sabías que yo tenía 5 maridos, no me rechazaste. No te cohibiste de dirigirme la palabra. Me pediste un favor. Me llevaste al plano del servicio. No hay una cosa que enaltezca más a un ser humano que sentirse útil. Y él le dio a ella valor, le dio utilidad. Dámela. Wow, esto de verdad que es interesante. Ahora, Pastor Negrón, vámonos a otra mujer pagana. Si es que no tiene usted algo más que aportar, porque yo sé que a usted le encanta el tema de la samaritana. Pero vámonos a otra mujer pagana. Esta mujer cananea, sirofenicia. Mírenle esta escena. Le digo a ambos y amigos que nos están escuchando. Viene esta mujer clamando: Señor, hijo de Rabí, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es atormentada por un demonio. Y los discípulos: ay, Señor, esa mujer lleva rato ahí gritando, despídela, dile que se vaya, ya, esta mujer pagana. Y viene Jesús y le dice: mira, hija, vete. Yo no quiero, yo vine a ser enviado a los hijos de la casa de Israel y tú no eres israelita. Sí, Señor, pero hasta los amos, hasta los perrillos. Porque le dijo perrillo, no es lícito. Óigame, no, vamos claro. Él le dijo: no es lícito tomar el pan de los hijos y darlo a los perrillos. Óigame, le dijo perrilla. Cuando yo leo esto por primera vez en mi vida, ¿no? Me causó un trauma. Yo, pero Jesús, ¿cómo trató a esta mujer? ¿Qué mal la trató? Pensé yo, ¿no? Acá. Pastor Negrón, usted me va a ayudar a salir de esto. Claro, ya salimos hace rato, pero no, yo sé que puede haber muchos amigos que estén en esto, ¿no? Ahora, ¿cómo es posible que esa actitud? Y ella dice: pero hasta los perrillos comen de las migajas del pan que cae de la mesa de los amos.
Y él le concede lo que estaba pidiendo. Pastor Negrón, explíquenos esto. Vamos a regresar, como dirían en las parcelas Falú de donde yo vengo. Vamos al principio. Vamos a establecer que actitud se refiere al temperamento de una persona frente a situaciones, a ciertas situaciones o situaciones específicas. Esta mujer es cananea, es pagana. Hay prejuicios multiculturales. Seguramente esta mujer ha tratado todo y no ha tenido respuesta. Seguramente habrá apelado a sus dioses y habrá hecho, Pastor Dávila, cualquier cosa para tratar de solucionar el problema principal que cualquier padre puede tener, que es un hijo en problemas, el que fuera, ¿verdad? Este era un problema severo para ella. Y esta mujer oye de que hay una esperanza. Así que ella va y lucha por su esperanza. Pero Jesús le quiere dar una lección. Jesús le está apelando a ella porque seguramente, como dije antes, ella ha hecho algún tipo de ritual, algún tipo de cosa para que su Dios pagano le atienda a su situación, pero se ha encontrado que su Dios pagano no la ha escuchado. Y aquí viene el asunto. Cuando Jesús le dice a ella esas palabras, respondiendo el versículo 26, estamos en Mateo capítulo 15, dice, respondiendo él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. La palabra perrillo que aparece allí, vamos a establecer que está el perro rialengo, ese perro que anda por la calle, ese perro que come de las sobras que encuentra en la calle, en los zafacones, el perro callejero. Pero está el perrito faldero, que es el perrito que está en la casa, que probablemente come de lo que queda de la que la familia hace para su consumo. Y este perrillo es el perrillo doméstico, es el perrillo que está en la casa. O sea, Jesús le dijo a ella, tú estás fuera, pero yo te veo en la casa. Tú eres una hija de Dios. Jesús la inspiró. Cuando usted busca y comprende lo que Él le está diciendo, Él le está animando y está haciendo que su fe llegue al próximo nivel. Y ella demuestra, Pastor Dávila, que entendió el mensaje. Porque cualquiera de nosotros, Pastor, hubiera tenido una actitud de rechazo. Pastor Dávila y usted, Clara, hermana Clara, y nosotros sabemos que somos muchos los que decimos, no, yo no volví a la iglesia porque ahí el anciano, yo llegué y me miró mal. Y no porque la hermana dijo de mí. Y Jesús cogió a esta mujer y le dijo, enséñame de qué tú estás hecha. Muéstrame si tú de verdad crees. Y yo te voy a decir algo, Pastor David, hermana Clara, con mucho respeto, y a los hermanos que nos escuchan. Cuando tú estás entre la espada y la pared, cuando tu hijo está en problemas, cuando lo has intentado todo, entonces tú te das cuenta que la única salida es hacia arriba, con fe buscando al Señor. Y eso fue lo que hizo esta mujer. Y Jesús la movió y ella dijo, yo estoy en la casa y en la casa se come y aún de lo que hacen para ellos me dan a mí. Yo estoy aquí, estoy lista, dame lo que yo necesito. Y Jesús le dijo, ahí lo tiene. Muchas gracias, Pastor Negrón. Cuando el Señor Jesús multiplicó los panes y los peces, comió todo el mundo hasta saciarse y sobraron 12 canastas llenas. Hermana Clara Ortiz, ¿quiere usted también comentarnos algo acerca de esta escena desde el punto de vista femenino que le toca? Sí, es bien, quiero mencionar que Jesús no la rechaza una vez, la rechaza 2 veces, en un momento ahí mínimo. Así que esa actitud, él quería, como dijo el pastor Negrón, él quería dar una lección a ella y a los apóstoles. Despídela, sácala de aquí, que nos está molestando. Él quería probar la fe de esa mujer también. Decía, vamos a ver de qué madera está hecha esta señora, porque él sabía que había más. Y se me eriza la piel cuando menciono esto, porque el Señor conoce los corazones. El Señor sabía, Él la iba a ayudar, ¿cómo no? Si Jesús vino para ayudar, para sanar, para velar de los desvalidos, pues claro que la iba a ayudar, pero quería ver cuán grande era su fe. Y así mismo Él lo menciona cuando termina el versículo. Él lo menciona a sí mismo, oh mujer, grande es tu fe.
hágase contigo como quieres. O sea, él le dijo delante de los apóstoles que estaban allí, de todos los que estaban allí, miren la fe de esta mujer. Esta mujer tiene una fe, yo no había visto una fe tan grande como esta mujer. Así que le enseñó a ella a seguir pidiendo, porque también, y mencionábamos también en otro de los días, que hay un texto en la Biblia donde habla del juez que se le pide, la mujer pide y pide y pide, y él no me hace caso, y él dice, ay, déjame salir de esta mujer y la voy a atender. Pero si nosotros seguimos pidiendo, no es porque el Señor no nos escucha, es porque qué perseverantes somos en nuestras peticiones. Eso es lo que Él quiere ver. Y le muestra también a los que están alrededor que también tenemos que nuestra fe crezca, que es lo más importante aquí, ante una actitud correcta. Muchas gracias, Clara. Ahora, en Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ahí se hace la frase, hincapié en esa frase, la verdad en amor. La verdad con amor edifica, la verdad con amor construye y sacamos lo mejor de las personas. No estamos llamados a decirle mentiras a las personas. La verdad sin amor destruye. La verdad sin amor es un legalismo que sofoca el espíritu. La verdad sin amor te va a estrangular. Pero la verdad con amor te va a dar aliento, te va a dar vida. Esa verdad con amor, el apóstol Pablo la utilizó con los hermanos de Tesalónica. Esa verdad con amor y resaltar primero las cualidades positivas de las personas. Yo voy a leer el libro en Segunda de Tesalonicenses, la carta Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 1, versos 1 al 4, y ustedes me van a comentar acerca de cómo Pablo trabajó este asunto de la verdad con amor. Dice, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, que de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Verdad con amor. Pastor Negrón. Pastor, hermana Clara y hermanos que nos acompañan, dicen que hay personas que son expertos sacando lo negativo, que son expertos señalando las cosas que no hemos logrado. Y aquí el apóstol Pablo es un excelente ejemplo de en un mundo que nunca va a ser perfecto, porque somos pecadores y estamos en este mundo, pero ¿sabes qué? Todos tenemos algo que ofrecer. Y Pablo, me encanta cómo Pablo los trabaja. O sea, Pablo dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos. Y entonces dice, porque el amor de todos y cada uno de vosotros abunda. En esta gente abundaba el amor. A lo mejor, Pastor Dávila, mira, estaban equivocados en la teología, a lo mejor tenían un enredo allí, pero había amor. No estoy diciendo que sea correcto no estudiar nuestra Biblia y no defender lo que creemos, pero Pablo estaba mirando todas esas cosas buenas que ellos tenían. Fíjate que esta mujer, volviendo a la cananea, simplemente para usar este punto de amarre, esta mujer podía estar equivocada teológicamente, podía tener dioses paganos, pero tenía algo bien positivo, tenía una fe inquebrantable, tenía una capacidad de insistir, de luchar. Y pastor, solamente quisiera añadir de nuevo que presentar la verdad con amor no implica no presentar, no traer lo que es importante. Hay cosas que son importantes que debemos decir. Lo importante no es qué se dice, sino cómo se dice y cuándo se dice. Y me parece que por ahí va la cosa, pastor. Muchas gracias, Pastor Negrón. Es cierto, muchas veces las personas están más atentos a cómo decimos las cosas que a lo que les estamos diciendo.
Yo quería resaltar en este pasaje de Segunda de Tesalonicenses que él menciona aquí una frase, por cuanto vuestra fe va creciendo, dice el verso 3. Vuestra fe va creciendo. Quiere decir que Pablo sabía que ellos estaban a veces, hubo un momento en su historia donde nació como iglesia que su fe era pequeña. Pero si reconoce que va creciendo es porque están yendo de fe en fe y de gloria en gloria. Y esto es un proceso. Esto no es algo que se alcanza instantáneamente. Quiere decir que Pablo tenía su condescendencia. Entendió en un momento dado. No puedo exigirle a esta gente en Tesalónica más. Tengo que ir con ellos poco a poco, como Dios hace con todos nosotros. Él va con nosotros poco a poco. Aún en mí trabaja Él. Pero el que comenzó esa buena obra habrá de concluirla. Entonces, me llama también la atención de que Él dice que dice por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Fue una iglesia que estaba siendo atacada fuertemente, estaba siendo perseguida fuertemente. Y cuando alguien está bajo el fuego, tú no tienes que tú echarle más leña al fuego. Tú tienes que trabajar para darle ánimo a esa persona. Ahora, me llama también la atención que a los tesalonicenses también se les se les dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 3 en adelante: hermanos, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Algo estaba pasando en esa iglesia. Tal vez esas tribulaciones, esas persecuciones. ¿Había mucha gente muriendo para aquella época en Tesalónica? Posiblemente sí. Y posiblemente por eso es que Pablo le escribe esto a los tesalonicenses. Ahora, la iglesia adventista conoce muy bien la teología del estado de los muertos. Y hay mucha ignorancia en cuanto a esto. Hermana Clara, si una persona sale de un funeral y sale contenta y le dice que estoy contento porque a pesar de todo esto yo sé que este ser querido me está viendo desde el cielo, su mamá, su papá, su tío, su hermano, el que sea, me está viendo desde el cielo, ¿qué usted le diría? ¿Le diría en ese momento, hermano, usted está equivocado, no le está viendo desde el cielo? ¿Qué usted haría con una persona que sale del cementerio, del funeral, diciendo esto? Tener la actitud correcta, hay que saber en qué momento se tiene la actitud correcta. Nosotros conocemos cuál es el estado de los muertos y sabemos que los muertos descansan. La persona que fallece está ahí descansando hasta cuando Jesucristo venga. Pero no es el momento. Esa persona no vamos a empezar parecería como con la mujer samaritana. Vamos a empezar, tú me dices, yo te digo, a un intercambio de creencias en ese momento. Ese no es el momento. Esa persona lo que necesita en ese momento es consuelo, que lo apoyen, sentirse que yo estoy contigo. Yo siempre digo que cuando yo voy a funerales, yo no sé ni qué voy a decir, porque la persona sé que está sufriendo y la persona está en un momento que es muy sensible. Pues qué mejor que estar allí para apoyarlo. En algún momento podremos tener la oportunidad de ir a hablar un poco más acerca del estado de los muertos para que esa persona pueda entender cuál es la situación que no es real, que la persona crea que va a tener un intercesor porque sabemos que el único que está velando desde el cielo y en todas partes es Jesús. No necesitamos nuestros familiares ni nuestros amigos que estén velándonos desde el cielo. Eso no es real, pero tenemos que saber cuál es el momento cuando tenemos que intervenir para que la persona pueda otra vez acercarse a nosotros y entonces nosotros poder llevar el mensaje correcto. Muchas gracias, Clara. Además, habrá su ocasión en donde le podemos decir, mira, tengo algo mejor para ti. Sabes que este momento tal vez tú no quisieras que te viera tu mamá o tu ser querido del cielo porque no la estás pasando bien, la estás pasando difícil. Pero la Biblia dice que ellos descansan y tienen los ojitos cerraditos, están durmiendo hasta que Cristo venga en gloria. Entonces será como un abrir y cerrar de ojos. Tus tribulaciones Él no las va a sufrir. Porque hablamos de las cosas bonitas que nos ocurren, pero nos pasan muchas cosas que no son tan bonitas. El diseño de Dios ha sido el mejor. Y hay que presentar la verdad porque es mejor que esa persona esté descansando, durmiendo, que esté en el cielo mirando lo que está sufriendo. Y además, si realmente está intercediendo, todavía nos están pasando muchas cosas malas. No sé qué pasa, a veces se quedarán dormidos allá y no estarán en una nubecita muy cómodos, ¿verdad? Y durmiendo. Pero hay que explicarles con cariño y con amor de que el plan de Dios es mejor y la realidad que Dios tiene para nosotros es mucho más hermosa
que esa fantasía que ellos pudieron tener en su mente. Pastor Negrón, la verdad con amor. Usted ha tenido que ministrar muchas personas en su vida pastoral. Ahora pregunto, ¿qué situaciones usted ha tenido? Si quiere compartir algunas con nosotros, de cómo presentar esa verdad. Porque hay que mirar cómo, cuándo, dónde. Y antes de pasarle el micrófono, pastor, mire, en capellanía nosotros decimos que es bien importante comunicar la información en el momento preciso, en el lugar preciso, porque, digamos, usted tiene que comunicar una muerte, por ejemplo. Eso no se va a agarrar. Usted tiene que ver que la persona esté sentadita, que haya un familiar cercano que le pueda dar apoyo, que escojas el momento preciso, el lugar preciso. Tenemos que escoger las palabras precisas. Pastor Negrón. Muchas gracias, Pastor Dávila. Me gustaría mencionar, ¿verdad? No es fácil. No es fácil. No es un asunto sencillo usted tener que ir a atender un asunto que implica como pastor, porque el pastor fue llamado a cuidar a la oveja. Yo no debo lastimarla, pero yo tengo que decirle, sabes, estás comiendo en un lugar donde el pasto, aunque parezca verde, peligroso. Ten cuidado, cuídate, no te confíes. Y ese trabajo a veces no es sencillo, pero hay que hacerlo. Mateo capítulo 18 nos explica que si tu hermano peca contra ti, ve tú y habla con tu hermano estando tú y él solos. Hazlo de manera privada, hazlo en oración, hazlo consagrándote, sabiendo que la salvación de esa persona está en tus manos en ese momento, y una palabra mal dicha, fuera de tono, una acusación, puede significar la muerte eterna de esa persona. Entonces, ahí está el cuidado que debemos tener. Pero es lindo, pastor, cuando uno ora y permite que el Espíritu Santo tome el control del asunto. Pastor, me llama la atención por qué hacemos lo que hacemos. Es decir, las cosas en la vida tienen un fundamento, tienen un porqué. Y me dice Romanos, pastor, capítulo 15, verso 7, me gustaría mencionar esto. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Y quiero notar, pastor, ¿verdad?, que el consejo aquí que nos dice es que debemos aceptarnos mutuamente. Y nos dice por qué. Porque Cristo nos aceptó a nosotros. Y pastor, mire, usted o yo puedo aparentar. Y todo el mundo me ve y dice, qué hombre consagrado. Pero yo sé quién soy. Yo sé quién soy. Yo sé de dónde el Señor me sacó. Yo sé cómo Él ha trabajado conmigo. Por lo tanto, habiendo yo recibido esa misericordia, debo practicar esa misericordia para aquel que hoy yo puedo ver en el suelo, aquel que pecó, aquel que erró. Pero solamente quiero añadir un elemento, pastor, sobre esto. Y es que el versículo 1, que viene siendo el contexto de Romanos 15, nos dice, los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. Entonces, pastor Dávila, uno quiere ir allí y dice, ese hermano, voy para allá y lo voy a poner en cintura. Fuerte en la fe no es que lleve 40 años en la iglesia, pastor Dávila. Ser fuerte en la fe es tener conocimiento de la salvación y de la gracia de Dios de la cual usted fue objeto. Lo que me hace fuerte a mí en la fe es yo saber de dónde el Señor me sacó. Y yo habiendo recibido esa misericordia, yo digo, yo estuve ahí donde tú puedes estar hoy, yo te voy a ayudar porque mañana tal vez tú me ayudes a mí. No, esto no es hazlo hoy por mí, mañana por ti, pero ya Jesús lo hizo por los dos y tal vez esa persona no lo sabe, por lo tanto yo voy a ayudarlo, pastor Dávila. Gracias por traer ese punto adicional, pastor, porque es muy importante y no podemos culminar este estudio de la lección de escuela sabática sin sentar esa base. La base para nosotros poder aceptar a los demás y transmitirle ese positivismo es precisamente la misma base que Dios ha tenido para con nosotros. Nosotros no somos superiores a los demás, somos tan pecadores. La única diferencia es que nuestros pecados son distintos a los del borracho, a los del homosexual, a los del drogadicto, pero tenemos otros pecados también. Y están allí y nos señalan.
Así que tener esa misericordia con los demás es hacer honor a esas palabras del Padre Nuestro. Perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y miramos en esa criatura a un alma hecha a imagen y semejanza de Dios, porque en Jesús derramó su sangre. No la derramó por ti solamente, la derramó por nosotros y por todos. Acordémonos que el Señor, aún nosotros siendo pecadores, Él dio su vida por nosotros. Y todavía seguimos siendo pecadores, pero pecadores arrepentidos de nuestro pecado y sabiendo a quién tenemos que acudir. Y esa base es fundamental para que nosotros podamos desarrollar esa actitud de empatía con el hermano, de no señalarle, de poder ponernos en sus zapatos. A nosotros no debe hacernos difícil ponernos en los zapatos de los pecadores porque somos pecadores. Así que no podemos juzgar a los demás. Gracias, Pastor Negrón, por traer ese ángulo que es importantísimo. Hermana Clara, ya estamos casi finalizando el programa, así que, por favor, su resumen y luego entonces el Pastor Negrón tendrá esa oración de cierre. Pastor, yo mientras hablábamos, vuelvo a el inicio de todo este trimestre a ser amigos para Dios. Así que nosotros somos parte de hacer amigos para Dios. ¿Y por qué nosotros queremos hacer amigos para Dios? Porque Dios es amigo nuestro, Jesús es amigo nuestro. Así que Él nos ve, nosotros debemos siempre ver, y lo hemos repetido muchas veces porque se repite en toda la lección, que nosotros debemos ver al otro como Jesús nos ve a nosotros. Hablamos de que somos pecadores. No podemos jactarnos de que el Señor nos perdonó o que ya salí de mi pecado o que ya salí de mi mal hábito y que ahora pues soy otra persona, pero debes llevar ese mensaje a otros porque por tu testimonio otros van a poder llegar a ti. ¿Por qué nosotros perdonamos a otros? Porque Dios nos perdonó a nosotros. ¿Por qué nosotros amamos a Dios? Porque Él nos amó primero. Y si Él nos amó a nosotros, Él no ama a San Lorenzo, a Trujillo Alto, Él ama al mundo completo y Él perdona a todos. Si Él nos perdonó, nosotros debemos saber perdonar y no mirar a otros por su falta, mirar a otros con esta dulzura, con esta bondad y siempre viendo lo positivo que pueda tener una persona. Para que nos señalen lo malo que tenemos, hay el montón de personas que están ahí para que nos señalen. O sea, no necesitamos uno más que nos venga a mostrar lo que nosotros hemos hecho. Y si el Señor perdona nuestros pecados, y no solamente nos perdona, se olvida. Nosotros perdonamos, decimos que perdonamos y después estamos recogiendo el pecado y lo estamos cargando y lo traemos nuevamente. No, nos perdona y lo olvida y nos da esta nueva oportunidad para nosotros acercarnos a Él. Eso es lo que nosotros debemos hacer con nuestros amigos para que poder llevarlos a los pies de Jesús. Muchas gracias, Pastor Negrón. Antes de que tenga la oración final, usted fue vendedor. Usted sabe también de lo que voy a hablar. ¿Cómo un vendedor puede vender un producto si él mismo no se siente contento con el producto? Si nosotros decimos, ven a Jesucristo, porque vas a ser feliz. Y si lo decimos con esta cara de tristeza, si nosotros mismos no nos estamos disfrutando el Evangelio, no vamos a traer a otros a los pies de Cristo. La actitud ganadora se desarrolla primero en nosotros, para nosotros poder desarrollarla en los demás. Ahora sí, Pastor Negrón, disculpe. Oramos, cómo no. Padre bueno y Dios de amor, gracias porque tú eres nuestro ejemplo de qué actitud debemos tener hacia nuestros hermanos, hacia nuestros amigos. Gracias porque no solamente eres nuestro ejemplo, sino que a través de tu vida nos enseñaste cómo es que las personas deben ser tratadas. Debemos ser tratados como tú nos trataste. Tú diste tu vida por nosotros. Tú, Señor, no buscaste nuestras faltas, nuestras debilidades, sino que nos mostraste que había un camino mejor, que había una oportunidad para cada uno de nosotros. Es por eso, Padre, que en esta hora te pido que nos ayudes a ser como tú. Bendice a cada amigo, a cada hermano. Señor, rompe nuestros prejuicios. Si tal vez esos prejuicios nos impiden hacer uso de la misericordia con la cual hemos sido tratados, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, ayuda a nuestra incredulidad, que podamos, Señor, comprar de ti ese colirio para que podamos ver en lugar de una mujer pecadora, adúltera,
que podamos ver una evangelista que lleva el mensaje a una comunidad difícil, que podamos ver como tú ves. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Feliz sábado. Feliz sábado. Gracias por su sintonía. Que Dios les bendiga. Que Dios Amén. les bendiga. Siempre el Salvador conmigo, nada soy sin su poder, su presencia necesito, hoy sin ella perecer, me guiará mi Salvador, hoy en él confiaré, con amor donde él me lleve, sus pisadas seguiré, siempre el Salvador conmigo, puédeme la fe faltar, sus palabras me consuelan, cual de nadie puede hablar, me guiará mi Salvador, hoy en él confiaré, con amor donde él me lleve, sus pisadas seguiré, siempre el Salvador conmigo, ilumíneme su faz, en la calma, en la tormenta, en la lucha y en la paz, me guiará mi Salvador, hoy en él confiaré, con amor donde él me lleve, sus pisadas seguiré, siempre el Salvador conmigo, sus consejos me guiarán, hasta que esté en la orilla anhelada del Jordán, me guiará mi Salvador, hoy en él confiaré, con amor donde él me lleve, sus pisadas seguiré. Hermanas y hermanos, sean todos y todas bienvenidos a su programa. Agradecemos al Señor que han sintonizado este programa, que estamos todos unidos para poder disfrutar del estudio de la palabra de Dios. Quisiera invitarles para que pidamos la dirección de Dios en oración, a fin de que al estudiar la palabra, al profundizar en ella, podamos entender el camino en el que transitamos hacia el reino de los cielos. Inclinen sus cabezas conmigo para orar. Te damos gracias, Señor, por tu bondad y misericordia. Te suplicamos que bendigas al pastor Robert Costa en la presentación de tu palabra y que permita, Señor, que ésta pueda penetrar hasta nuestros corazones, que pueda llegar hasta nuestros amigos, que pueda impresionar a aquellos que están tomando decisiones, y que juntos no solo alabemos y glorifiquemos tu santo nombre, sino que nos preparemos para poder estar contigo en el reino de los cielos. Gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu cuidado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos a otro día más de Fundamentos de la Fe. Un tema más que nos ayudará a anclarnos en la roca de los siglos. El fundamento de la fe del cristiano es Cristo Jesús y su palabra. Pregunto, ¿estás listo a recibir un rayito más de luz de la palabra de Dios? ¿Y listo a caminar en esa luz? Hoy veremos el tema del don de profecía. Hace muchos siglos, el pueblo de Dios se consagró. El pueblo de Dios se puso en el camino de las bendiciones del cielo. Estaban listos ahora sí para ser la luz del mundo. Y esto puso nervioso al enemigo, a Satanás. Así que el diablo buscó aniquilarlos y usó 3 poderes. La Biblia dice en 2 de Crónicas, capítulo 20, versículos 1 en adelante, dice que usó a los amonitas, a los moabitas y a los otros hijos de Amón, una gran multitud que parecía como la arena del mar. Y es en el momento de crisis cuando Dios levanta el don de profecía
y levanta específicamente a un profeta un tanto desconocido, la Biblia lo llama Jaasiel, y dice segundo de Crónicas 20:13, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos, y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benanía, hijo de Jahiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: oíd Judá y todos vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey de Judá, tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta gran multitud, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Y leo el versículo 20, dice: cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed en sus profetas y seréis prosperados. ¿Y cuál fue el resultado? En lugar de salir con los ejércitos, la orden de Dios fue: envíen el coro de iglesia al frente. ¿Pelear con un coro de iglesia al frente? Pero hermanos, hay poder en la alabanza a Dios. Y allá van los hijos de Israel, los levitas, cantando alabanza a Dios. Y en ese momento hubo tal confusión que las tropas se mezclaron entre ellos, comenzaron a pelearse entre ellos y hubo una tremenda destrucción y ninguno de los hijos de Israel fue tocado. Mis amados, en un momento de crisis, cuando el diablo quiso destruir al pueblo de Dios, fue el don de profecía que Dios levantó entre el pueblo de Dios. Es como el ojo de Dios que permite ver el futuro, que trajo salvación, trajo esperanza al pueblo de Israel. ¿Y por qué menciono esta historia como introducción? La menciono porque en el tiempo final algo igual ha de ocurrir. La historia se ha de repetir. Y mis amados, tú y yo tenemos que estar agradecidos porque Dios ha hecho provisión para su pueblo. Dios a través de todos los tiempos ha puesto el don de profecía, no simplemente para satisfacer la curiosidad de la gente. Hoy yo sé que hay mucha gente que está mirando hacia el futuro y quiere saber acerca del futuro. Otros consultan a las cartas tratando de ver que se les diga algo del futuro. Hay más de 3,000 periódicos en Estados Unidos que presentan el horóscopo como una solución, y hay gente que no sale de sus casas sin leer el horóscopo. Hay otros que llaman a esos números 900 para que les digan cómo le va a ir en la vida. Y hace un tiempo atrás estaba en una conferencia y un señor me dijo: pastor, llamé ese número 900, me tuvieron 45 minutos y me contestaron todo y me iban diciendo todo. Me dijeron mi nombre, me dijeron mi edad, dónde trabajaba, cuántos hijos tenía, qué carro manejaba, me dijeron todo. Y pastor, cuando me llegó la cuenta de teléfono, este tamaño, casi me muero. Una cuenta pero tremenda, es un tremendo negocio. ¿Y sabe qué, pastor? Perdí el tiempo y perdí dinero porque me dijeron todo lo que yo ya sabía. Sabía mi edad, sabía dónde trabajaba, sabía todo. Así que, hermano, la gente quiere saber el futuro, pero si tú quieres saber el futuro, si tú quieres saber lo que va a ocurrir más adelante, Jesús te abre las cortinas del futuro, porque Él es el único que tiene el futuro en sus manos y el único que conoce totalmente el futuro y el único que dice la verdad. Y Jesús habló de nuestros días y nos habló diciendo la primera gran señal de San Mateo 24 como señal de regreso de Cristo. Como señal de regreso de Cristo es que habría falsos cristos y falsos profetas. San Mateo capítulo 24, versículo 24, nos dice Jesús: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Aquí está. El hecho que surgirán falsos profetas indica también que hay verdaderos.
Si no, el diablo no utilizaría la falsificación. Hermanos, yo tengo aquí un billete. ¿Es este un billete falso o es verdadero? ¿Puedes distinguirlo? Bueno, tú dirás, bueno, un pastor no debe andar con billete falso, ¿no es cierto? Pero estos días ni se sabe. ¿Cómo sabemos si un billete falso o verdadero? Si yo te dijese, tengo un billete de 190 pesos mexicanos para entregarte, ¿tú lo aceptarías? No, porque no hay. Pero la falsificación es tan parecida a la verdad que el Señor nos dice, mira bien, porque el enemigo será capaz de engañar a uno de los escogidos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos identificar lo que es falso y lo que es verdadero? ¿Cómo podemos identificar un profeta falso de un profeta verdadero? ¿Cómo podemos identificar un billete verdadero de un billete falso? Sabes que hay diferentes maneras, uno lo pone así, lo miran, pero hay un método que no falla y es pasarlo por debajo de una luz, una cajita especial que tiene una luz y ahí se sabe si es verdadero o es falso. Y hermano y hermana, la palabra de Dios es esa luz sobre la cual toda doctrina y toda enseñanza debe ser probada. Así que esta es la luz por la cual hemos de probar a los profetas si son verdaderos o son falsos. Y ahora encontramos que la palabra de Dios, que es la luz que disipa el error, nos presenta muchas pruebas de un verdadero profeta. Y yo quiero presentar solamente 5. En primer lugar, el profeta verdadero está en armonía con la palabra de Dios. Dice la Escritura, a la ley y al testimonio, Isaías 8:20, ¿no es cierto? A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, ¿qué ocurre? Están en oscuridad, no les ha amanecido. Mira qué interesante, la ley de Dios y el testimonio de Jesús, el testimonio de los profetas, son términos que siempre van juntos. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, van juntos como características de lo verdadero, de lo genuino, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, no les ha amanecido. Pero también encontramos que, número 2, las predicciones se deben cumplir. Porque si un profeta dice algo y no se cumple, como ocurre casi siempre a fin de año, antes del comienzo de una nueva década, antes del comienzo de un año, vienen en los periódicos predicciones de esto y lo otro, y va a ocurrir esto, y que el actor tal y tal, y predicciones que no tienen nada que ver con la vida espiritual ni con la Biblia, y la gente dice, vamos a ver si cumple. Pero llega a fin de año, y alguien ha hecho las encuestas, ni el 6% de esas predicciones se cumplen. Falsos profetas. Algunos se entusiasman que Nostradamus, que dicen estas cosas. Hermanos, Nostradamus, ni siquiera el 6% de las predicciones que ha hecho se han cumplido. Pero la gente queda atónita porque se cumplió una aquí y otra allá. La famosa Jane Dixon es la que tiene tal vez el mejor récord, pero ella trabaja netamente para oráculos satánicos. Nunca menciona la Biblia, nunca menciona a Jesús. Al contrario, no le hablen de Jesús ni de la Biblia. Y la gente cree y va allí. Y a veces 40, 50% de sus predicciones se han cumplido. Dios siempre dice la verdad. Dios no se equivoca. Dios conoce el futuro. Y cuando Dios habla, Dios revela al profeta, todo tiene que cumplirse. Por eso dice Jeremías 28:9, dice, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. ¿Queda claro hasta aquí? Vamos a avanzar a otro punto más porque tenemos algo muy interesante como vamos a terminar esta noche el tema. Número 3, otra característica, edifica la iglesia. Y dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 4, pero el que profetiza edifica la iglesia. No es para satisfacer la curiosidad, sino para hacer crecer al pueblo de Dios en la confianza en Dios, que ancle su fe en el fundamento firme de su palabra y en la confianza en Dios. La característica número 4 que nos permite probar un verdadero profeta o un falso es que exalta a Cristo como el Hijo de Dios. Y aquí tenemos un versículo en 1 San Juan capítulo 4, versículos 1 y 2. Y dice la Escritura, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y sigue diciendo el versículo 2, en esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios.
Hay profetas en estos días que hablen de una cosa y de otra, y de este actor y de estos presidentes, pero que le hablen de Jesucristo no, y de la Biblia nada. Falsos cristos, falsos profetas, una señal dada por Jesús. Punto 5, da buenos frutos. Y Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, al Mateo 7:16. ¿O acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? No. Y el punto 6, hay muchos más, pero dejamos aquí. Dios le revela o se revela al profeta a través de sueños y visiones. Oh, esto es bíblico. Dice Números capítulo 12, versículo 6. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Esto es lo que dice Dios en su palabra. Ahora, mis amados, Jesús fue el que constituyó los apóstoles, los profetas. Jesús se fue y dejó como sucesor al Espíritu Santo. Es el sucesor, el representante legítimo de Jesús en la tierra, el Espíritu Santo. Y cualquiera que quiera llevar el nombre de representante de Cristo en la tierra le queda muy grande, porque es el Espíritu Santo el que ocupó el lugar de Jesús en la tierra. Él mismo, justo antes de irse, dice que constituyó a unos apóstoles, Efesios 4, 11 y 12, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio del cuerpo y la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el propósito del don de profecía: edificar la iglesia, dar un mensaje oportuno de Dios. Y hermanos, dice en 1 Corintios capítulo 12, 28, que a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles y luego profetas. Y el libro de Hechos 3:21, el apóstol dice que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. ¿Sí? Dios habla a través de los profetas. Pero vamos a ver algo interesante en esta hora. Dios siempre actúa de una forma coherente, de una forma consistente a través de toda la historia. O como dice Amós 3:7, porque nada hará Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Dios siempre revela las cosas antes que ocurran. Mira qué interesante la forma, el patrón que Dios elige, el modelo. Primero, anuncia un evento. Levanta un profeta para que anuncie ese evento. A veces pueden pasar semanas o meses o siglos, pero anunció un evento que va a ocurrir porque Dios conoce el futuro. Pero justo antes que ocurra el evento, Dios levanta otro profeta, el profeta del cumplimiento. Primero el profeta que anunció el evento, y luego justo al comenzar levanta el profeta que el del cumplimiento del evento. Vamos a ver algunos casos en esta hora. Vamos, por ejemplo, al caso del diluvio. ¿A quién levantó como el profeta para anunciar el diluvio? No fue Noé. Noé fue el del cumplimiento. Siglos antes de Noé, como 600 años antes. ¿Te acuerdas de un hombre que caminó con Dios y Dios se lo llevó? Enoc, que tuvo un hijo que fue el que vivió más años sobre el planeta. La persona que vivió más años, ¿cómo se llama su hijo? Matusalén. ¿Sabes tú qué quiere decir el nombre Matusalén? Quiere decir, cuando él muera, vendrá. Él le colocó el nombre a su hijo, sabiendo que Dios había anunciado un evento grande que iba a ocurrir. Justo cuando su hijo muera, vendría algo gigantesco. Y pasaron los siglos, y justamente en el momento del cumplimiento de ese gran evento que iba a ser la destrucción del planeta, y Dios fue misericordioso por casi 2000 años de paciencia, levanta el profeta del cumplimiento, y ese profeta fue Noé. Dios dijo, haz el arca, invítalos, y Noé invirtió toda su fortuna, toda su vida, en lo que algunos llaman la campaña de evangelismo más larga de la historia, 120 años, porque sabía que al rato todo iba a quedar bajo el agua, porque Dios lo había dicho. Y hermanos, se levanta Noé y anuncia, y ocurre exactamente lo que Dios predijo, porque Dios siempre dice la verdad. Tenemos otro caso, por ejemplo, Israel, que fue elegido como nación para ir a la tierra prometida. ¿A quién se le hizo por primera vez esta promesa?
Abraham, por supuesto, el padre de la fe, el profeta que anunció y se le dijo: de ti saldrá una nación como la arena del mar, como las estrellas del cielo. No lo podrás contar, será numerosa. Ellos poseerán esta tierra. Abraham creyó y dice, le fue contado por justicia. Él comenzó a decirle a sus hijos, a sus nietos: Dios me prometió. Dios anunció un evento que el pueblo de Israel iba a poseer la tierra. Pasaron 400 años, 430 años, y justo antes que se cumpla el evento de que Israel pase a la tierra, Dios levanta un profeta. ¿Y cuál fue ese profeta? Moisés. Y hermanos, el profeta del cumplimiento. Y ahora encontramos que dice Oseas 12:13, que por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Dios siempre actúa de la misma manera. Avanzamos en la historia y llegamos al evento de que Israel ya fue llevado cautivo a Babilonia. Y ahora Jeremías habla y dice: Dios los va a liberar después de 70 años. Y cuando se fueron acercando los 70 años, Dios levanta al profeta del cumplimiento, y ahora levanta a un joven que, bueno, ya estaba ancianito, Daniel, el profeta, ¿no es cierto? Daniel, el profeta. Y ahora se cumple la profecía con Daniel, que cumple, bueno, avanzamos de todas maneras, que cumple esa profecía. Luego avanzamos en el tiempo y viene la profecía de la primera venida de Jesús. Todos los escritores bíblicos hablaron de la primera venida de Jesús, especialmente Miqueas. Y Miqueas dijo exactamente el lugar donde nacería. Tú, Belén Efrata, de ti saldrá el que será el rey que gobernará las naciones. Pasaron los siglos y justo antes que aparezca el Mesías se levanta el profeta del cumplimiento. ¿Te acuerdas quién era? Juan el Bautista. Arrepentíos, el rey ya está aquí, el reino de los cielos se ha acercado. Y comenzó a bautizar, a ser ciudadanos para el reino de los cielos. Y hermanos, así en cada caso Dios levanta un profeta, anuncia un evento, y justo antes de cumplimiento de ese evento levanta el profeta del cumplimiento. Y ahora encontramos la esperanza de los siglos, la segunda venida de Jesús. Casi todos los profetas de la Biblia hablan del regreso de Jesús. Pero especialmente San Juan, que escribe el Apocalipsis, nos dice que todo ojo le verá, y aquí viene con las nubes de los cielos, y presenta todo el mensaje de cómo Jesús viene, cómo aparece con las nubes de los cielos, cómo viene a llevar a sus hijos, qué va a ocurrir durante el milenio, todo lo demás. Y hermanos, se ha estado anunciando esto ya por siglos. Y ahora, justo antes del regreso de Jesús, ¿a quién levanta el Señor? ¿No crees que Dios actúa de la misma manera que ha actuado en el pasado? Porque nada hará el Señor Jehová sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Si hubo un momento importante en la historia cuando el don de profecía debe ser dado, es ahora para guiar al pueblo de Dios. Mis amados, vamos a ver el pueblo de Dios justamente como lo presenta Jesús en el libro de Apocalipsis, justo antes de su regreso. Yo quiero presentarte algunas características y yo quiero que tú evalúes, porque si en la iglesia donde estás no tiene estas características que Jesús dijo que tiene que tener su pueblo justo antes de su regreso, yo diría que tú debes evaluar dónde estás, porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y lo digo con todo cariño y no quiero ser exclusivista, pero Dios tiene un pueblo. Y dice, yo tengo muchas ovejas que no son de este redil, a ellas debo traer, y habrá solamente un rebaño y un pastor. No hablan miles de religiones o denominaciones, sino Dios siempre ha tenido un rebaño. Y aquí están las características, como la presenta. Dios presenta a su pueblo justo antes de su regreso. Dice que surge con el estudio de las profecías. Apocalipsis 10:8. El remanente o el pueblo de Dios, no todo el cristianismo, sino el grupo especial que el Señor le da un mensaje especial, aparece alrededor de 1844. Lee Apocalipsis 10:6, allí está. Pasa por un amargo chasco. Pensaron que Jesús iba a venir en cierta época, fueron chasqueados,
pero de ese chasco se levantan y Dios le da 3 mensajes que van a todo el mundo. Van y predican el Evangelio eterno desde Génesis hasta el Apocalipsis, porque Dios es el mismo ayer y por los siglos. Apocalipsis 14:6. Proclama 3 mensajes. La hora del juicio ha llegado. Salid de Babilonia y cuidado con la marca de la bestia. Reciban el sello de Dios. Y hermanos, allí tenemos características del pueblo de Dios. Y estas 2 características que quiero hacerle énfasis especial porque Jesús las repite vez tras vez, no solamente en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento también. Dice Apocalipsis 14:12 que el verdadero pueblo de Dios, justo antes de su regreso, guarda los mandamientos de Dios y ¿qué más? Y tiene el testimonio de Jesucristo. Y yo quiero subrayar esto, hermanos, porque estas son 2 características claves. Tú no tienes que andar buscando entre miles de iglesias. Busca aquella que Dios dice, esta es la que tiene estas características. Guarda los mandamientos, los 10, y tiene el testimonio de Jesucristo. Ahora nos preguntamos, ¿qué es el testimonio de Jesucristo? Vamos a Apocalipsis 12:17. Apocalipsis 12:17. Aquí está. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la ascendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué cosa? El testimonio de Jesucristo. El dragón es el diablo en Apocalipsis. Lo dice Apocalipsis 12:9. La serpiente antigua, el diablo, el engañador, el padre de mentira. Él está enfadado contra la mujer en profecía es símbolo de la iglesia. Pero dice que no contra toda la iglesia, no contra todo el cristianismo, sino contra un grupo especial que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Hay algo que a Satanás le molesta. Una, que hay un pueblo que obedece los 10 mandamientos, porque hay un mandamiento que dice que Dios es el creador y dueño absoluto de este planeta y el único que merece adoración. Él quiere ser adorado y quiere eliminar todo aquello que diga que Dios es el único creador y el que trae orden al universo, y Él quiere traer el caos al eliminar los mandamientos. Pero hay algo que le molesta más: el testimonio de Jesús, el testimonio de Jesucristo. ¿Y qué es el testimonio de Jesucristo? Hermanos, la Biblia lo responde. Mira, Apocalipsis capítulo 19, versículo 9. Dice, Apocalipsis 19:10, perdón. Y yo me postré a sus pies para adorarle. Está hablando de San Juan, que quiso adorar a un ángel y me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es ¿qué cosa? El espíritu de profecía. Aquí encontramos, hermanos, que ni aún el ángel más poderoso al lado del trono de Dios, como es Gabriel, el que ocupó el lugar de Lucifer, San Juan se postró para adorarlo porque lo vio un ser brillante y él le dice, no, levántate, yo no adora solamente a Dios porque Él es el creador, no me adores a mí, yo soy consiervo tuyo. Hermano, me gustan estas palabras, me gusta, ¿sabes por qué? Porque el ángel dice que es consiervo de aquellos que tienen el testimonio de Jesús y guardan los mandamientos de Dios, es consiervo de ese pueblo. Qué maravilloso tener esa seguridad, porque dice, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y aquí yo encuentro, mis amados, algo muy especial. Yo encuentro que en el tiempo del fin, el don de profecía es restaurado entre el pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Por eso, desde la antigüedad se decía la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, porque no les ha amanecido. Oh, hermanos, hay una luz preciosa en esto. ¿Por qué será que hoy no se estudia tanto el Apocalipsis? ¿Por qué será que es más fácil hablar de temas donde todos hablan más o menos lo mismo, pero estos temas dados por Jesús para que estemos preparados para el tiempo final casi no se tocan? El enemigo a veces se sonríe. Él está atacando de una manera y de otra al pueblo de Dios.
y especialmente aquellos que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesús. ¿Sabes por qué, hermano? Porque el testimonio de Jesús es el don de profecía. Y sin profecía, un pueblo se desenfrena, como dice Proverbios 28, 29, 18. Mas el que guarda la ley es bienaventurado. Aquí nuevamente los dos elementos, el don de profecía y los 10 mandamientos. Y como dice Lamentaciones 2:9, donde no hay ley, sus profetas tampoco hallaron visión de Jehová. Yo me pregunto, ¿cómo se atreve la gente a hablar y decir, este es el pueblo de Dios? Y hermanos, y niegan al mismo tiempo la ley de Dios. Cuando Dios dice, yo tengo un pueblo que guarda mis mandamientos, cree en Jesús, me ama tanto que está dispuesto a obedecerme. A ese pueblo el Señor le da el don de profecía. Ahora, el apóstol Pablo habló de lo que dice Joel en el capítulo 2 de Hechos, versículo 16. Hechos 2:16 en adelante, dice el apóstol, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Hermanos, está hablando Joel después que el pueblo de Dios pasó por la gran crisis, la Edad Media. Estaba hablando en términos proféticos del momento de oscuridad espiritual. Joel habla que habría señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Jesús habló de lo mismo, señales en el sol, la luna y las estrellas. Dice enseguida, después de aquellos días, vuestros hijos soñarán sueños, verán visiones. Quiere decir que Dios se proponía restaurar el don de profecía entre el pueblo de Dios en el tiempo final. Y hermanos, ahora vamos a ver algo interesante. Cuando salieron de la Edad Media nuestros hermanos y empezaron a estudiar la Biblia fue traducida a muchos idiomas. Los estudiantes de la Biblia llegaron a un versículo que cambió totalmente su estudio. Daniel 8:14. Hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Y fue un neoyorquino, Guillermo Miller, que después de la guerra contra los ingleses dice, pero aquí está hablando de un periodo muy importante. El santuario va a ser purificado. Ellos creían que el santuario era esta tierra. Y dice 2300 años. Si yo supiese el comienzo de esta fecha, le sumo 2300 y voy a dar exactamente con el regreso de Jesús. Y hermanos, empezaron a investigar y llegaron exactamente a la fecha, porque la Biblia es cronométrica. Ese periodo comenzaba exactamente en el año 457 a.C. Sumaron 2300, llegaron al año 1844. Tú sabes que no hubo año cero, o sea que de -1 pasó a +1. Algo grande estaba por ocurrir en el cielo. La siguiente etapa en el plan de salvación estaba por cumplirse. El mundo tenía que saberlo. La idea preconcebida era que el santuario de esta tierra, y la gente creyó que Jesús iba a venir en esa fecha. Y empezaron a predicar que Jesús viene, que Jesús viene. Y tanto hablaban del advenimiento que fueron llamados adventistas, pero no adventistas del séptimo día, porque toda la cristiandad desde los días de Constantino seguía guardando el domingo como día de reposo y no el sábado bíblico de los 10 mandamientos. Así que eran llamados adventistas porque hablaban del advenimiento. Y hermanos, llegó ese día y Jesús no vino y fueron terriblemente chasqueados y pensaron, ¿dónde estamos? ¿Será que Miller nos engañó? ¿Será que la Biblia estaba equivocada? Pero no fue así. Un grupo pequeño, hermanos, fueron a sus Biblias y allí descubrieron la respuesta, que lo que había ocurrido ese día era el proceso en el plan de salvación, que Jesús pasaba del lugar santo al lugar santísimo para comenzar su obra de juicio, y cuando terminase el juicio Él vendría a buscar a sus hijos, a dar la recompensa, el veredicto, la recompensa o el castigo. Y hermanos, fueron a la Biblia. Y yo quiero decirte, si tú estás en crisis, estás en dudas, estás en problemas, ve por respuesta al lugar más seguro, la palabra de Dios.
Dios ha hecho provisión para tu vida. Dios ha hecho provisión para su iglesia. Dios conoce el futuro. A Él nada lo toma por sorpresa. Y cuando ese grupito comenzaron a estudiar y llegaron a Apocalipsis 10, donde ven que se le dice a San Juan, toma el libro de la mano del ángel, ese librito que tenía las profecías de Daniel, que ellos habían estudiado, donde se hablaba del regreso de Jesús. Dice, será dulce en tu boca, pero cuando llegue a tu vientre va a ser amargo. Se dieron cuenta que Jesús había profetizado exactamente ese chasco que el mundo cristiano, cientos y cientos y cientos de miles, fueron chasqueados, esperando que Jesús iba a venir ese 22 de octubre de 1844. Se dieron cuenta que ese mensaje dulce del regreso de Jesús se había tornado amargo cuando lo digirieron y supieron de qué se trataba. Pero leyeron el siguiente versículo. Dice, ahora levántate, no te quedes allí chasqueado, profetiza. Y hermanos, la palabra profetizar es más que decir cosas del futuro, es anunciar el mensaje de Dios. Porque ahí tenemos a Juan el Bautista, nunca dijo una profecía y Jesús lo llamó el profeta más grande que ha nacido sobre el planeta. Es anunciar el mensaje de Dios. Y se les dice el siguiente versículo, levántense y vayan a toda nación, tribu, lengua y pueblo, porque ya no habrá más chasco, y presenten los mensajes que les voy a dar. Y pronto, hermanos, vienen los 3 mensajes que presenta Apocalipsis 14. 3 mensajes. El mensaje de que la hora del juicio ha llegado, exactamente lo que había ocurrido el 22 de octubre, comienza el juicio. Y diles que salgan de Babilonia, de la mezcla de la verdad y el error, que regresen a la verdad bíblica. Y también que no reciban la marca de la bestia, sino que reciban el sello de Dios. Y empezaron a estudiar. Y un grupito como de 50 personas ahora encontraron luz en la palabra de Dios. Y salieron a compartir. Y fue creciendo. Y fue creciendo. Pero estaban estudiando la Escritura y algunas cosas no entendían. Pasaban las noches enteras orando y buscando luz de la palabra de Dios. Y un día en el grupo de estudio Dios pone en visión a una jovencita de 17 años llamada Elena Harmon. Y cuando llegaban a un punto que ya no sabían más, no tenían respuesta, Dios mostraba en visión el camino y la dirección que debían seguir. Dios concediendo el don de profecía a su pueblo que surgió de un chasco en el momento indicado de la profecía para llevar el mensaje total de Dios a toda nación, tribu, lengua y pueblo, el evangelio eterno. Y hermanos, la primera visión que tuvo fue una visión de confianza, fue una visión donde vio un camino angosto muy por encima del mundo, donde iba el pueblo de Dios, y al final del camino, y muchos se caían, dejaban, miraban hacia atrás, pero al final estaba Jesús recibiéndolos y estaba la santa ciudad. Y con esa primera visión, Dios dijo claramente, este es el pueblo que levantamos para andar en esta luz, cuyo fin es el reino de los cielos. Y hermanos, desde entonces Dios comenzó a dar revelaciones, pero nunca dio revelaciones para satisfacer la curiosidad, sino después que ellos estudiaban y estudiaban y estudiaban, y cuando encontraban ya que no encontraban respuesta, Dios concedió una visión para reafirmar y darles orientación bíblica. El espíritu de profecía, donde profecía nunca reemplazó la Biblia, al contrario, la enfatizó. Dice ella, después que tuve la visión, Dios me dio luz, me mandó que la diera a conocer, pero traté de evadirlo. Yo era joven y pensaba que la gente no quería recibir esa luz. ¿Sí? Y ahí tenemos cómo ella fue recibiendo una visión y otra visión. Y hermanos, encontramos que a lo largo de su vida, más de 2000 visiones recibió. Más de 2000 visiones. Más de 600,000 páginas escritas, más de 50 libros. Pero ¿quién era Elena Harmon? Una jovencita que ni había terminado 3er año de escuela, sufrió un accidente y ahora no pudo seguir estudiando. Pero Dios le iba mostrando en visión los mensajes que tenía. Sus mensajes nunca contradijeron la Biblia, nunca reemplazaron la Biblia, al contrario, ella dice, sigan la palabra de Dios. Hermanos, es como un gran mapa cuando vamos de viaje. Tomamos un mapa, nos indica, por aquí vamos, pero cuando nos acercamos al destino y llegamos a Villahermosa y queremos llegar a este restaurante o a este hotel, necesitamos un mapa con más detalles
Y eso es exactamente lo que Dios hizo, dar más luz adicional a su palabra, que no la reemplaza, sino que arroja más luz. Por eso se llama una luz menor que nos guía a una luz mayor, que es la palabra de Dios. Y mis amados, es interesante, dice, el Señor ha dado una luz menor para guiar a los hombres a la luz mayor, que es la palabra de Dios. Y ella aconsejó, hermanos, aferraos a vuestra Biblia, a lo que dice, y terminad con vuestra crítica en cuanto a su validez, obedecer la palabra, y ninguno de vosotros se perderá. Nuestro sólido fundamento es la palabra de Dios, pero la misma palabra de Dios, hermanos. Yo quiero decir esto con todo cariño. Hay gente afuera de la iglesia adventista que critica y dice, ustedes tienen como otra Biblia con los escritos de Elena de White, y eso no es cierto, hermanos. Hay gente que rechaza. La iglesia adventista dice bien clarito, la palabra de Dios es insustituible. Y aún dentro de la iglesia adventista hay personas que niegan y dicen, yo no acepto. Pero ¿sabes una cosa? Yo encuentro una contradicción. Porque si una persona cree en la palabra de Dios, también debe creer lo que Dios dice en su palabra, que en el tiempo final, al pueblo que guarda los mandamientos, Dios le va a restaurar el don de la profecía. O sea que negar el don de profecía es negar entonces lo que dice la palabra de Dios. Dios no se equivoca, hermanos. Dios dice la verdad y Dios prometió en el tiempo final, así como en momentos de crisis, en cada época de la historia, envió un profeta. Dios envía al profeta del cumplimiento al pueblo, que surge de un chasco, que va a todo el mundo, que le da 3 mensajes específicos y que ahora le da el don de profecía y guarda los mandamientos. En cierta ocasión cuenta la historia que sostuvo por media hora un libro, una jovencita flaquita, delgadita y débil, media hora con la mano extendida, un libro de unos 9 kilos. Iba marcando, ella no respiraba, iba marcando un versículo, otro versículo, la gente miraba, ¿y qué pasa? Exactamente como los profetas bíblicos en la antigüedad. Es maravilloso ver la historia. Hablo de salud sin ser una doctora. Dios le reveló. Estamos hablando de 1864, cuando se usaba el tabaco como un remedio y decían, tienes que fumar para curarte el problema de los bronquios. Y se le reveló y se le dijo, y ella escribió, el tabaco es uno de los venenos más dañinos que trae problemas a la salud. Y recién en 1957 la Sociedad del Cáncer de Norteamérica se dio cuenta y dijo, el tabaco trae cáncer, trae problemas de salud y tiene muchos venenos. ¿Cómo lo sabía? Hace casi 100 años. Dios dando un don especial a su pueblo para que su pueblo sea un pueblo saludable, para restaurar toda la verdad, para que nuestro cuerpo dé gloria a Dios y no nos envenenemos con cosas así. Hablo de gérmenes, hablo que de virus y de cáncer que están relacionados, y recién en 1956, cuando nunca se había escuchado esas palabras, ahora los científicos descubren que prácticamente todos los casos de cáncer están conectados a ciertos viruses. ¿Cómo lo sabía? Hermanos, porque Dios no se equivoca y Dios revela a sus hijos. ¿Sí? Había muchos casos más. Ya encontramos, por ejemplo, se le mostró en visión en 1902, San Francisco, Oakland en California, se están volviendo como Sodoma y Gomorra. Y a menos que se arrepientan, Dios va a barrer esas ciudades. Lo dijo en 1902 porque se le mostró en visión lo que iba a ocurrir. La gente no creyó. 1906, ambas ciudades fueron devastadas y salió en los periódicos y ella se acordó lo que había visto en visión, que Dios había dado la advertencia. Hermanos, habló de salud y ser médica, y hoy esos principios son tomados como los libros de salud que son utilizados por diferentes compañías, diferentes instituciones como manuales de salud. Escribió acerca de educación sin ser educadora, y hay gobiernos enteros que han adoptado el libro La Educación como el manual de educación a nivel nacional. No sabía mucho de finanzas, pero escribió mucho de finanzas porque Dios le reveló, de familia, de la doctrina bíblica, cada detalle de la Biblia, de escatología, de los tiempos finales, todo lo que ocurrirá hasta que Jesús venga por segunda vez. Murió en 1915. Y el New York Independent
escribió ese día cuando fue sepultada allí en el cementerio de Oak Hill en Battle Creek, Michigan. Nunca manifestó orgullo espiritual y no buscó ganancias lucrativas. Vivió la vida e hizo la labor digna de una profetisa, la más admirable de la sucesión americana. Y hoy está en los libros como una de las más famosas escritoras, como una de las más famosas consejeras que ha tenido la nación en Norteamérica, cuyo efecto ha edificado a la iglesia. ¿Por qué? Creed en Jehová vuestro Dios y seréis prosperados. Estaréis seguros, creed en sus profetas y seréis prosperados. Hoy, hermanos, hay una iglesia que es un milagro, surge de un chasco, va a todo el mundo, está en más de 200 países, predicando, sanando y enseñando las tres cosas que hacía Jesús. Jesús andaba predicando, estaba sanando y estaba enseñando. Y eso es el ejemplo que debe ser en la iglesia. Y si tu iglesia solamente predica, pero no tiene un plan de salud, Jesús recuerda que sanaba y Dios quiere que su pueblo sane. Y hoy la iglesia tiene el sistema de hospitales, de cientos y cientos y cientos y cientos de hospitales alrededor del mundo y clínicas. El sistema educativo más grande de todas las iglesias protestantes en el mundo. Y tiene misioneros en más países, y está establecida en más países que cualquier otra iglesia, incluyendo la iglesia católica. De los 219 países están 214 países. Hermanos, ¿cómo se ha llegado hasta allí? Con apenas 16 millones de miembros. Por los consejos sabios de cómo debe ir la obra de Dios, porque Dios no se equivoca. Dios te dona a la iglesia para que la iglesia se edifique, para que la iglesia avance, para que la iglesia evite los problemas que vendrán al final y los engaños finales. El don de profecía. Nos acercamos a la hora final, mis hermanos. Está el diablo tramando el engaño más grande de la historia. Estamos en los últimos minutos, cuando el misterio de Dios, como dice el profeta, se consumará como lo anunció a sus siervos los profetas. El dragón está irado, dice Apocalipsis 17. Está irado, quiere destruir a la iglesia, especialmente a los que tienen el testimonio de Jesús y guardan los mandamientos. Pero ¿sabes qué? En Apocalipsis 16, 13 al 16, tú lo puedes leer. Así como ocurrió en antaño, que se levantaron tres poderes para destruir el pueblo de Dios y el diablo quiso destruir al pueblo de Dios. Ahora en Apocalipsis capítulo 16 encontramos que se levantan tres poderes y vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 16, versículos 13 y 16. Mira cómo la historia se repite. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas. Y hermanos, los teólogos todos coinciden que el dragón sabemos que es el diablo actuando a través del espiritismo. Sabemos que la bestia es el poder político religioso que gobierna el mundo, la religión más grande que hay sobre el planeta. La boca del falso profeta, las religiones apóstatas que creen parte de la verdad de Dios pero rechazan parte de la verdad. Tres poderes se coaligan. Y ahora dice la Biblia, versículo 14, son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra, a todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y aquí dice el versículo, y aquí vengo pronto. Vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda su ropa para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Está hablando del ropaje de la justicia de Cristo. Y los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Podíamos hablar mucho del Armagedón. Hermanos, cuando el diablo se lanza a la batalla contra el pueblo de Dios, quiere destruir al pueblo de Dios. Aquellos que tienen el ojo de Dios, porque la palabra profeta que se llamaba vidente, y vidente quiere decir un ojo. Es importante tener ojos para no andar a tientas o a ciegas. El pueblo de Dios tiene ojos, Dios le muestra el futuro. El diablo quiere aniquilarlo. Y en el momento que lanza el ataque, lo que la Biblia llama la gran batalla, el Armagedón, entonces, hermanos, es cuando el don de profecía interviene y se cumplen las palabras, creed en vuestro Dios y estaréis seguros, creed en sus profetas y seréis prosperados. Es entonces cuando esa batalla no ocurre. Jesús interviene y viene por segunda vez a buscar a sus hijos. Hermanos, yo agradezco a Dios por el don de profecía.
Yo todo lo que te pediría es que tú leas alguno de esos libritos, como la mejor biografía que alguna vez se conoce, como es de Jesús, el deseado de todas las gentes. O el librito El Camino a Cristo, el librito más traducido y más leído después de la Biblia en más idiomas en el mundo. Que es un manual de la salvación. Pruébalo por ti mismo. No me creas a mí, pero cree lo que Dios dice en su palabra. Dios tiene un pueblo en el cual ha de restaurar y ha restaurado el don de profecía. Y el diablo está enojado. Y el diablo va a poner cualquier obstáculo para confundirte. Pero sabemos cómo han de terminar las cosas. El pueblo de Dios triunfará. Porque si creemos en Dios, estaremos seguros. Y si confiamos en los profetas que Dios puso, que siempre dicen la verdad, seremos prosperados. Pregunto en esta hora, ¿crees en Jesucristo? ¿Crees en su palabra? ¿Amas a Jesús? ¿Estás dispuesto a que el Señor restaure toda la verdad en tu corazón? ¿Quieres estar listo cuando Jesús venga? ¿De veras? Ponte de pie entonces y dile, Señor, aquí estoy. Vamos a orar. Vamos a orar y agradecer a Dios por ser tan bondadoso en concedernos este don y tantos otros dones para protegernos y guiarnos hacia la vida eterna. Oh Padre Celestial, en esta hora hemos estudiado rápidamente este don que tú has dado a tu iglesia. Te damos gracias porque podemos creer en ti para estar seguros y creer en tus profetas y ser prosperados. Padre, ayúdanos a poner la confianza en tu palabra y todo lo que has dicho. Y cuando vengan los tiempos difíciles, podamos hacer de este un sólido fundamento, un fundamento de nuestra fe. Confiar en lo que Jesús dijo en cuanto a los profetas y las profecías. Bendícenos a cada uno, danos tu paz, tu bendición y sigue arrojándonos más luz de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Desmayes que en el afán Dios cuidará de ti, sus fuertes alas te cubrirán, Dios cuidará de ti, Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor, sí cuidará de ti, Dios cuidará de ti, en duras pruebas y en aflicción, Dios cuidará de ti, en tus conflictos y en tentación, Dios cuidará de ti, Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor, sí cuidará de ti, Dios cuidará de ti, de sus riquezas te suplirá, Dios cuidará de ti, jamás sus bienes te negará, Dios cuidará de ti, Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor, sí cuidará de ti, Dios cuidará de ti, que vengan pruebas o cruel dolor, Dios cuidará de ti, tus cargas pon sobre el Salvador, Dios cuidará de ti, Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor.
Vamos a orar, hermanas y hermanos. Gracias, Señor, por el día de hoy, por tu bondad y misericordia, porque nos ha permitido tener un culto que ha refrescado nuestros corazones, que ha llenado nuestro espíritu. Bendice a cada participante de hoy, a los que habrán de ver y escuchar este culto durante su conexión a través de nuestras plataformas. Y que tu palabra sea, Señor, para gloria y honra de tu nombre. Gracias te damos por todo y por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Mostrándonos estar, Cristo muy pronto vendrá. Un nuevo sol de un nuevo día va a brillar cuando regrese Jesús. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Un poquito más y el que ha de venir vendrá, porque queremos motivarte a estudiar profundamente la palabra de Dios, porque alrededor nuestro las señales indican que Cristo viene pronto. Proyecto Sion es una plataforma virtual que tiene el propósito de entrar hasta tus hogares y entonces llevarte el mensaje de salvación en Cristo Jesús, porque Jesús viene ya. Sintonícenos en YouTube, Proyecto Sion en Facebook, en la mañana en los devocionales, el blog de Proyecto Sion, y únete al grupo de oración de Proyecto Sion. Jesús, no lo olvide, viene pronto. Pronto